hay ratos que dices, ¿qué carajos estoy haciendo? ¿No? Tuvo 2 intentos fallidos de hacerse. No vio una vara y se cortó la cara. A ver, Sumergible es una película de encierro, es una película que cuenta la vida no la vida, cuenta un viaje, digamos, de unas personas en un narco sumergible. En el medio del Océano Pacífico están llevando un cargamento de droga desde Sudamérica hacia Norteamérica y toda la película gira en torno a esos días en los que están encerrados ahí y todas digamos, las dificultades que tienen que sortear durante el viaje. Es una película coral, digamos, se cuenta la historia de varios personajes a lo largo del viaje y es una mirada distinta al tema del narcotráfico. De alguna manera es alejarse de la idea de los narcos como estos capos y con transacciones millonarias y digamos un poco a lo que estamos acostumbrados de las historias de narcotráfico y más bien irnos hacia esto que sucede y que está pasando y que nadie dice nada al respecto, que es esta especie de tráfico en alta mar, utilizando gente como mulas de mar. Creo que el objetivo de esta película es generar una reflexión y una mirada distinta sobre el tema del narcotráfico y darnos cuenta de que esto está sucediendo en nuestro país, digamos, en las puertas de tu casa muchas veces y no eres consciente de ello y hay mucha gente que es víctima de esta gran cadena que genera millones de dólares y que esta gente no se ve de alguna manera beneficiada por eso. Entonces creo que es como todas las películas, yo creo que esta película un poco lo que pretende es hacerte vivir una realidad cruda y difícil para que tomes nota y te vuelvas consciente de que eso existe y de que eso sucede y ojalá genere algún cambio positivo con respecto a eso. Y el público yo creo que, bueno, obviamente es una película para adultos, no es una película para niños ni adolescentes. Digamos, hay que tener un cierto criterio formado para entender un poco la crudeza de este tipo de situaciones y, y la realidad en la que se ven enfrentadas estas personas. Pero, o sea, definitivamente es una película para gente que le gusta y que consume contenido que tiene que ver con el mundo del narcotráfico y con las historias de, de ese tipo de contextos. Pero es una película de suspenso, es una película, digamos, de alguna manera de encierro. Entonces, es un buen drama, digamos, de la gente que le gusta vivir un buen drama o que le gusta quizás películas que le transportan a mundos en los que normalmente no podría estar, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay gente a la que le gustan mucho las películas de exploración espacial o de exploración submarina. También quizás puede ser interesante para ellos porque es una película que te permite vivir o estar en un lugar en el que ojalá nunca tengas que estar, ¿no? Eso también es interesante. Eh, no una cosa en específico, de alguna manera me interesaba mucho explorar la narrativa en el encierro, digamos, ver qué pasaba cuando mis personajes no tenían la posibilidad de salir de un mismo lugar. Y eso me llamó la atención. Y luego descubrí a través de los medios una noticia de la captura de un narco sumergible y ahí me enteré que existían y empecé a investigarlos y me pareció un tema interesante. Luego lo que me enganchó digamos, ya de forma definitiva con el proyecto fue el descubrir todo el tema social que hay detrás de eso y todo digamos, cómo de alguna manera los pescadores ecuatorianos se han visto afectados, porque hay muchos pescadores que han terminado trabajando para el narcotráfico por necesidad, por engaño, por cualquier otra razón, y muchos son los que pagan las consecuencias. Entonces, eso fue un poco la motivación para explorar esta historia y para quererla contar. No hubo, a diferencia de Mono con Gallinas, no había, digamos, algo más cercano, más personal, sino simplemente una curiosidad, un deseo de explorar algo que no había sido contado antes.
escritura de guión siempre es un proceso de reescribir, ¿no? Y siempre, digamos, nunca se filman las primeras versiones de un guión. Siempre se hacen muchas versiones de guión. Nosotros llegamos a hacer 9, me parece, creo que con la 9ª versión fue con la que rodamos la película. Y este proceso pasó por distintas etapas. Empecé yo solo a trabajar en el guión. Me parece que hice 2 o 3 versiones en solitario. Y luego invité a una amiga, a una colega, a alguien a quien respeto un montón su trabajo y su visión, que se llama Daniela Granja, a coescribir conmigo nuevas versiones del guión. Eso pasó en un momento en el que yo sentía que la película necesitaba una mirada distinta, necesitaba una mirada además femenina. Y entonces yo con Dani tenemos súper buena sinergia, trabajamos muy bien juntos y le propuse que se una al proyecto. Y escribimos, me parece que ella escribió unas 2 o 3 versiones más, después escribimos juntos unas más, o sea, fue un proceso ya colaborativo y al final yo terminé haciendo la última versión en base a la que habíamos trabajado con ella. Y digamos, yo hice las últimas correcciones, pero fue un proceso colaborativo, fue entre los dos y eso fue, digamos, un poco lo que pasó en términos de guión. O sea, siempre pasa, digamos, el momento que escribes el guión, siempre te encuentras con momentos en los que dices, ya no sé por dónde va la historia, o te sientes un poco perdido, y eso es normal, digamos, el proceso de escritura de guión siempre tiene que pasar por esos altos y bajos, y hay momentos en los que es conveniente dejarlo, ¿no? Dejarlo un ratito, que descanse, tú también que cambies un poco tu pensamiento hacia otras cosas y luego volverlo a retomar y ahí lo retomas con una mirada fresca. Entonces siempre pasa eso, digamos, a lo largo de la escritura del guión. Fíjate que el guión se escribió a lo largo de varios años, entonces no es que todo ese tiempo estuve yo sentado escribiendo, sino que escribía una versión, la dejaba 2, 3, 4 meses, la volvía a retomar, la leía, me tomaba 2, 3, 4 meses hacer una nueva versión. Entonces era un proceso así, ¿no? De amor y odio. Siempre es un proceso de amor y odio el escribir un guión, porque hay ratos que dices, ¿qué carajos estoy haciendo? No entiendo nada, no sé por qué estoy contando esta historia, ya no me genera nada. Y hay otras veces, en cambio, que estás súper motivado y tienes un verdadero propósito para hacerlo. Es difícil saberlo, porque, digamos, escribimos 9 versiones de guión a lo largo de... Eh, Lo que pasa es que, verás, yo escribí las 2 primeras versiones entre el 2011 y 2012, pero luego de eso el proyecto estuvo parado y no se hizo nada, sino que al 2014 se retomó y ahí hice otra vez unas 2 versiones más entre el 2014 y el 2015. Y de ahí quizás las últimas versiones ya las hicimos entre el 2016 y el 2017 que se filmó la película, ¿me entiendes? Entonces fueron como distintas etapas, pero no es que se escribió en 6 años el guión, no, sino que, digamos, a lo largo de esos 6 años se fue haciendo el guión poco a poco, porque estábamos en otros proyectos, porque estábamos en otras cosas, pero siempre se regresaba a trabajar en él. Esta peli planteaba una dificultad que era, teníamos que hacer creíble que estábamos en un artefacto flotando en el mar sin estar en el mar. Entonces era una película de estudio que requería una construcción de un set muy particular que permita el manejo de aguas y de ciertos efectos físicos. Entonces, eso fue quizás el proceso más complejo, el de diseñar este espacio donde íbamos a hacer la película y donde íbamos a recrear la historia para que de alguna manera sea creíble y el espectador en ningún momento dude de que esto está pasando en alta mar. Esa fue la mayor dificultad. Entonces hizo todo un concepto, un trabajo, digamos, de investigación primero, de ver material de sumergibles reales y un poco tratar de recrearlos y acomodarlos a nuestra historia. Y luego el trabajo fotográfico también fue muy interesante porque al estar en un espacio en el que no tienes ventanas ni mucha relación con el exterior, el paso del tiempo es mucho más difícil de dar con la luz porque no tienes injerencia de la luz del día todo el tiempo. Entonces fue un trabajo súper inteligente de parte de Daniel Avilés como fotógrafo porque él creó un concepto de uso de las luces prácticas, digamos, de las
luces que tendríamos en el espacio, de las linternas que tendrían estos personajes, y contamos la historia un poco con esos recursos. Eh, y luego se construyó este set de alguna manera se generó un espacio de trabajo que, que era muy apegado a la realidad y muy apegado, digamos, a algo muy creíble. Y eso funcionó, o sea, al final de cuentas funciona la película y tú te crees que estás en alta mar y no que filmamos aquí en Quito, porque eso es un poco el truco, digamos. No sé si fue la parte más difícil, digamos. Ya, toda la película era un reto porque había que contar una historia en un espacio encerrado y eso limitaba un montón de cosas, limitaba la cantidad de acciones que podías hacer, no es que podías cortar e irte a otro espacio, todo pasaba ahí. Y entonces hubo varios retos en este proyecto. Uno de los más difíciles fue el crear este espacio, este sumergible, de manera realista, de manera funcional y, y que nos permita contar la historia, pero siendo, digamos, filmábamos en un espacio súper reducido, muy chiquito, con un equipo muy pequeñito de gente metidos ahí, y fue muy demandante físicamente la producción del, del, de la historia, pero no sé si eso fue lo más difícil. Sí, quizás sí. El tema de arte siempre fue como una de nuestras principales, eh, digamos, una de las principales preocupaciones, porque sabemos que si de alguna manera en algún punto de la historia el espectador ya no se lo cree o se da cuenta de que es un estudio, ya no te cree nada más, ¿no es cierto? Nada de lo que suceda te crea. Entonces, por ahí era súper importante para mí eso y sí le dedicamos mucho tiempo y trabajo a eso. Esa es la parte siempre más difícil, ¿no? Cuando estás haciendo cine en un país como el nuestro, el tema del financiamiento es lo más complicado. Esta película pasó por 3 vidas, yo siempre digo, porque tuvo 2 intentos fallidos de hacerse primero, ¿no? Eh, digamos, una de las formas que siempre intentamos y que al final funcionó fue el tema de la coproducción. Es una película en coproducción con Colombia, entonces eso le permitió recibir fondos bajo concurso, tanto en Ecuador como en Colombia. Entonces recibimos fondos públicos en los 2 países porque la película tiene las 2 nacionalidades. Eh, eso siempre es algo bueno, digamos, para el cine latinoamericano, la posibilidad y la idea de coproducir entre varios países latinoamericanos, porque eso te permite arrimar el hombro entre productores de distintos países, te permite también luego al momento del estrenar ampliar tu público, digamos, el tener que estrenar en esos 2 países ya te abre otras puertas y otras posibilidades, entonces eso permitió también el ingreso de actores de ese país, digamos, hubo un montón de cosas positivas para el proyecto. En un principio se intentó hacer lo mismo con México y eso no funcionó por varias razones, digamos, no se logró levantar financiamiento y por eso digo que tuvo 3 vidas y a la tercera lo logramos. Y, pero básicamente lo que hicimos fue seguir el proceso de fondos públicos en nuestro país y en Colombia y en programas como el programa Ibermedia para recibir financiamiento internacional para la película. Y luego el resto fue sumar aliados de alguna manera internos, ¿no? Tanto desde la empresa pública como desde la empresa privada para ir completando el financiamiento de la película. Y eso es lo más difícil, es lo que más tiempo tomó, quizás, porque eso sí, digamos, estuvimos activamente en eso desde el 2014 hasta el 2017 para poder filmar la película. Entonces sí fue un proceso, digamos, largo y tedioso y siempre es, hacer una película siempre tiene esa dificultad. A ver, el proceso del casting fue difícil porque solo teníamos 4 personajes y tenían que depender también de la cuota de la coproducción. Entonces siempre se pensó que bueno, que iba a haber un elenco como internacional de alguna manera o latinoamericano. Y yo desde que escribí el guión siempre imaginé a Carlos Valencia, el actor Manavita, en uno de los personajes y entonces yo hablé con él muy temprano en el proyecto y le invité a ser parte del proyecto y él se sumó ya
cuando el proyecto faltaban 3 o 4 años para hacerlo, pero él ya estaba involucrado, o quizás más, y ya estaba involucrado en el proyecto. Y luego, con la ayuda de nuestros coproductores en Colombia, fuimos completando el elenco, buscamos allá algunos actores y actrices interesantes, y ahí fue cuando Natalia Reyes se sumó al proyecto. Natalia, luego de hacer Sumergible, hizo la última película de Terminator, lo cual fue súper importante para la carrera de ella. Pero, pero claro, ella de alguna manera, cuando nosotros la seleccionamos, era una actriz conocida quizás en Colombia o en Latinoamérica por algunas series que había hecho y proyectos en los que estaba saliendo, pero era una actriz joven que estaba recién como empezando. Y así se fue sumando el elenco, se sumó otro actor colombiano y luego decidimos sumar a Leinar Gómez, que es el actor costarricense que terminó también trabajando en la peli, a raíz de que habíamos visto su trabajo en la serie Narcos y nos gustó mucho lo que hizo y había trabajado en un proyecto en Costa Rica con nuestros coproductores colombianos. Entonces fue como ir contactando gente que nos parecía interesante, ir haciéndoles pruebas. Y el último en sumarse fue José Restrepo, que es el cuarto del elenco, digamos que es un actor joven colombiano que está empezando su carrera, que ha hecho cosas ya interesantes en su país y que de alguna manera nos gustó muchísimo el casting que hizo para la película. Fue un casting virtual porque era a distancia, yo estaba acá y él estaba en Colombia y funcionó muy bien. Entonces así fue como se completó el elenco, porque eran solo 4 personajes. Se hizo la peli, me parece que en 28 días en total. Sí, 28 días, algo así. Eh, de los cuales estuvimos 26 en el estudio y 2 en exteriores. Eh, a ver, algún imprevisto, no me acuerdo ahorita de algo específico. Eh, Fue justo antes del rodaje, pero por ejemplo, el día que llegó el actor Leinar Gómez, el actor costarricense, llegó al set y estaba curioseando y ni sé qué, y no vio una vara y se cortó la cara, el actor, un día antes de empezar a filmar. Y nos tocó, de alguna manera, incorporar esa cicatriz en la historia, y él sale en toda la historia con una cicatriz, y a los pocos días que se curó teníamos que seguirle haciendo en maquillaje la misma cicatriz para que haya continuidad. Entonces ese tipo de cosas pasaron, pero no me acuerdo algo específico que haya sucedido. Más bien fue un rodaje bastante controlado. La ventaja de trabajar en estudio es esa, ¿no? Que de alguna manera tienes mucho control sobre lo que está pasando y, y no dependes tanto, por ejemplo, de factores externos como que te llueva o que te cancelen una locación o cosas así, sino que era un trabajo más cómodo en términos de horario también, porque nosotros filmábamos solo durante el día, nunca hubo un rodaje nocturno en la película, porque toda, digamos, cuando queríamos que sea noche en la historia, teníamos ya el seteado la iluminación de la noche o del día, pero no teníamos que rodarlo de día o de noche. Entonces, eso fue bastante fácil en ese sentido. Eh, Creo que lo más complicado fue la preproducción, fue, digamos, la planificación de cómo hacer la película en un espacio tan chiquito y cómo sacarle provecho a lo que teníamos, ¿no? Y lograrlo en tan poco tiempo. Esa fue, digamos, la parte difícil. Hay una escena en la que una parte del sumergible se inunda, entonces teníamos que llenarle de agua y hicimos una réplica de una parte del sumergible para, para meterla en una piscina, digamos, y hacer eso. Y eso fue complicado porque, digamos, hacía frío, fue una de las pocas secuencias que hicimos afuera, en exteriores. Eh, los actores tenían que de alguna manera hundirse en el agua también, entonces había que prever el tema de seguridad. Y fue una escena divertida de hacer, pero también fue quizás la más complicada en términos de logística, de producción. El resto era más fácil porque era en estudio, era controlable. Entonces creo que los exteriores, los poquitos exteriores que tuvimos en la película fueron quizás los más complicados, los más complejos. La película la filmamos en septiembre, por lo tanto en septiembre mismo se empezó a editar la peli y para junio del siguiente año ya estaba editada y terminada de editar.
Luego vino un largo proceso de sonido, de postproducción de sonido. Esta es una película que tiene mucha construcción sonora. Digamos, su banda de sonido fue creada, fue creada casi en su totalidad en la postproducción. Entonces, eh, a ver, si es que fueron más o menos 8 o 9 meses la edición de imagen, serían unos 10 meses adicionales el tema del sonido, la musicalización y todo eso, y luego unos 2 o 3 meses adicionales para el tema de la mezcla final, de la colorización, de la colocación de textos gráficos y demás. Entonces, calcula tú por lo menos unos, no sé, 20, 22 meses en total. Estás hablando de casi 2 años, ¿no? O sea, nosotros filmamos en septiembre del 2017 y la película estuvo lista en diciembre del año pasado o en noviembre del año pasado. Entonces son justamente 2 años y un poquito más que tomó la postproducción en este caso. Chuta, buena pregunta. No sé si un porcentaje exacto, pero sí se cambió algunas cosas, digamos, se mantuvo un poco la esencia. Lo que sobre todo pasó es que en montaje le dimos más dinamismo, entonces cambió el orden de algunas cosas y, participamos 3 editores en la película y yo fui uno de ellos. Entonces también cada editor como que le iba ajustando la tuerca mejor a la película y eso fue interesante. Yo hice los primeros cortes, o sea, no, más bien, a ver, el editor del set hizo como un primer armado, luego yo hice los siguientes cortes, luego ese mismo editor lo tomó al proyecto y le hizo nuevos cortes, y al final uno de nuestros productores, que también es editor, le hizo el corte final. Entonces, sí cambió, digamos, yo sí diría que un 30% de la película, en términos, digamos, de cómo se contaba la historia, sí fue alterado en la producción, de todas maneras. Y muchísimo, muchísimo. Estoy súper contento con el resultado, estoy muy contento con el trabajo de todos los involucrados en el proyecto y sí, súper contento. Sí, se iba a estrenar ahora en este año y bueno, por el tema que estamos viviendo de la pandemia, hemos cambiado un poco todos los procesos y vamos a empezar en este verano haciendo unos eventos privados en línea en una plataforma que funciona ahorita en Europa como para empezar a generar eventos de preestreno virtual, digamos. Y eso es un poco el ejercicio que queremos ver. También estamos por estrenar en un festival en el Asia que es en este mes, que aún todavía no hemos anunciado nada tampoco oficialmente, pero digamos un poco va por ahí. Estamos como tratando de que la peli primero se haga un nombre afuera y tenga como un recorrido, y luego cuando las cosas se normalicen más o menos en nuestros países, hacer los estrenos comerciales en Ecuador y Colombia. Se tenga, supongo. O sea, creo que es importante que las películas ecuatorianas puedan llegar a más gente. A nosotros lo que nos interesa es que más gente la pueda ver. Entonces, creo que una de las cosas que conviene ahora, hoy por hoy, es no estar en una sola plataforma, sino estar en varias, ¿no? Y tener que la película esté disponible para la mayor cantidad de plataformas y ventanas y territorios posibles. Entonces, hay que ver qué se consigue y por dónde empezamos, pero hoy hay varias opciones.